que el discurso de te vas a ahorrar la mitad de tu plantilla no es no ese. es muy popular. No es súper popular. Nada ese, no es para nada ese. Pero es la verdad. Aunque, o sea, es la verdad con Ilumo o sin Ilumo. O sea claramente detrás. es el paso súper concreto de me llegan varios pedidos mezclados y yo los ordeno. Exacto. Es este paso. Sí, la distribución de esos objetos individuales. Y este es el que más te fastidia básicamente las articulaciones. Porque además puedes diseñar totalmente el almacén para que esté pensado para que no haya humanos, como las farmacias que tienen esta estantería dentro, ¿no? Que das un botón y te llega la cajita con el gelocatil. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Andrea Inglés, fundadora de Ilumo. Ofrece servicios de Robot as a Service. Concretamente se enfoca en la parte del picking, que consiste en repartir los productos de un pedido en sus debidas bolsas o cajas. Es un nicho que en la era del e-commerce representa un tamaño de mercado enorme. Y también es uno de estos casos donde INNIC ha decidido invertir. Tras escuchar su pitch hace un año, en los jueves de INNIC, decidimos meter el primer ticket en su ronda. Con nuestro software triplican la rentabilidad de los procesos de clasificación de productos. No puedo valorar la funcionalidad en sí. Con lo cual no me atrevo. A mí efectivamente me atrae, pero hay que pisar suelo firme. Aunque es un caso un poco más temprano de lo que solemos explicar en el podcast de INNIC, vale la pena entender cómo empieza una startup enfocada a la robótica. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que ayuda a automatizar todas las gestiones y burocracia dentro de las empresas, concretamente aquellas que tienen que ver con la relación entre empresas, managers, empleados. El director de recursos humanos o el director financiero pueden ver todos los costes de la organización por centro de coste, pueden validar las notas de gasto que los empleados registran a través de la aplicación móvil, ya categorizadas en sus categorías de coste, pueden supervisar el proceso entero de pago de nóminas, el presupuesto de formación, así como llevar el control exhaustivo de los proyectos de la empresa. Muchas gracias Factorial por hacer posible este podcast. Gracias a todos vosotros por vuestro enorme soporte, feedback, recomendaciones y por suscribiros a nuestros canales de YouTube, Apple Podcast y Spotify. Bienvenido a las historias de startups de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero, estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Y con Andrea Inglés, de Ilumo. ¿Qué tal, Andrea? Bien. Oye, explícanos qué es eso de Ilumo. A ver, Ilumo hacemos una cosa un poco rara, mezclamos muchas cosas, ¿no? Inteligencia artificial con robots y para el e-commerce. Básicamente hacemos un servicio de picking robótico para la preparación de pedidos e-commerce. Vale. O sea, robots, e-commerce y software. Exacto. Inteligencia artificial, nos has colado aquí un poquito. La keyword del momento. Básicamente, bueno, eso lo hacíamos desde antes de que fuera la keyword importante, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de algoritmos en los que hay un entrenamiento y hay una configuración específica, pero que se hace de una manera así, bueno, vale, matemática. Para la gente que está muy perdida, ayúdanos a entender qué pinta tiene este robot y qué hace, ¿no? Has dicho el picking, pero concretamente, ¿qué hace? Tenéis que imaginaros que en un almacén, para explicar un poco el caso de uso, ¿no? Almacén de un e-commerce, ¿no? Exacto. O sea, cuando tú pides algo en Amazon, en Decathlon o en el Zara, por ejemplo, pues hay alguien que pasa en el almacén, coge un montón de cosas, lo pone en una caja y allí hay un montón de pedidos, ¿no? Porque no va a hacer 3.000 veces el mismo recorrido. Entonces, en esta caja hay pues 50, 500 pedidos de diferentes personas y después hay una persona que va a distribuir cada objeto que hay en esa caja en cada pedido individual. Entonces, es una persona que está fija y que lo único que hace es ese movimiento con los brazos. Esto justamente daña a largo plazo, depende de las velocidades, puede dañar fácilmente a las articulaciones. Exacto, las articulaciones de los brazos. Y entonces allí es donde nosotros entramos con un robot que hace exactamente el mismo movimiento. O sea, recoge la caja. Coge donde hay varios pedidos, la caja llega y va sacando pedido a pedido. Exacto, coge objeto a objeto, escanea o no, depende del caso, es exactamente del proceso de ese almacén, y después lo pone en una caja o en una cinta transportadora. Pero no lo coge de la estantería. No. Pues una vez ya ha salido de la estantería, mágicamente ha llegado a un sitio con todo el picking de los pedidos que hay que repartir, Exacto. los mete en la bolsa.
Los mete en la bolsa, en la caja o una cinta transportadora que después va a ponerlo en la caja de manera automática. ¿Y quién hace la otra parte de la estantería? Las personas. Las personas continúan siendo en el proceso y justamente es esa la parte en la que se daña menos la morfología, ¿no? Porque van a andar. Y la parte de buscar de la estantería es la que menos se daña la articulación. Porque hay asistencia. O sea, por ejemplo, escaleras. Cuando hay, por ejemplo, transportadores automáticos en el que te suben y te bajan y entonces te llevan exactamente al sitio donde tienes que ir, o gente que anda y va cogiendo en Pero las cuando estanterías. tú ves una fábrica de Amazon o un almacén de Amazon, que ves todos estos millones de robots ahí, ¿Sí? los Kima creo que se llaman, ¿no? ¿Cómo se llaman? No. Ahora me has cogido. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo del nombre. Kima, sí. Sí, ¿no? Kima, creo que ¿no? ese es un Kima, sí. Que se van moviendo. Bueno, eran, porque los compraron. Los compraron, sí. Sí, ahora es Amazon Robotics. Vale. Entonces, ahí sí que llegan a la estantería. Entonces, la persona le llega a la estantería en ese momento, sí. O sea, se evitan justamente que la gente ande. Exacto, o sea, van por los pasillos. Sí, ¿no? pero justamente este año pasado ha salido el primer robot de picking, como lo que estamos haciendo nosotros, que se llama Sparrow y que es Amazon el que está desarrollando en interna esta parte. Vale, o sea, este concepto que tiene Amazon, que entiendo que no lo ofrece al mercado, ¿no? Porque Amazon a veces... a través de Fulfill by Amazon, ¿no? O sea, exacto. lo ofrece con su propia servicio red de infraestructura. global. Sí. Pero si tú quieres montarte tu propio almacén y con tu propia tecnología, Amazon no es una opción, tienes que irte a Ilumo. Exacto. Solo a Ilumo. No solo a Ilumo, pero es el primero francés-español de e-commerce. Picking robótico de e-commerce. O sea, el ángulo es España y Francia. Sí, exacto. Nosotros desde el principio somos internacionales, que sea ya en financiación, en clientes o en equipo. Y justamente el primer mercado para nosotros, como estamos en Toulouse, estamos en el puente entre Francia y España. ¿Y en este tipo de tecnologías es tan relevante estar en España o Francia? La verdad es que hay mucho e-commerce, tanto en España como en Francia. Vemos, por ejemplo, en Francia una de las verticales más importantes es el supermercado. Hay 50% o una cosa similar de personas que compran en e-commerce, o sea, por internet en vez de comprar cara a cara. En España la parte de supermercados se está desarrollando, ha cambiado mucho justamente desde COVID, básicamente. Creo que decía en el podcast de Mercadona que era un 1 o un 2% de... Muy poco, ¿no? 300 millones de 30.000, ¿no? De 30.000, esto era dentro de Mercadona, pero en general la economía... Pero bueno, también encaja, porque Mercadona es tan grande que representa al final el mercado. Sí, pero básicamente a nivel mundial Francia es el segundo mercado en porcentaje pero la pregunta de es, gente que compra en online. Tú puedes comprar la máquina a China, a Japón o a Estados Unidos, ¿no? Aunque seas un e-commerce español, francés o italiano. O sea, puedes comprar el robot. Puedes comprar el robot. Sí. Lo que pasa es que el robot no va a hacerte nada más. Le vas a decir, con el software del robot típico, vas a decirle, ve al punto A, ve al punto B. Vale. Y hace falta algo más. ¿Succiona o no? Exacto. Después hay una parte que ahora justamente se está desarrollando y que los fabricantes de robots ya están implementando de manera original, ¿no? O sea, con su marca blanca, que es la programación visual. O sea, yo sé que tengo 100 referencias y ya le he dicho para cada referencia lo que tiene que hacer. Entonces el robot va a adaptarse, el objeto está un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, da igual, ¿no? Va a poder adaptarse. ¿Qué significa decir lo que tiene que hacer? ¿Si lo pone al fondo de la caja o arriba o...? Por ejemplo, encontramos de manera bastante habitual en las industrias pues que siempre llega la misma pieza o 10, 30 piezas y entonces el robot va a coger una pieza y va a hacer lo que tenga que hacer, inspeccionarla o simplemente posicionarla para el próximo paso. Y esto lo hacen con programación visual y funciona muy bien. Pero una cosa son 10, 30 piezas hasta 100 piezas, pero con muchos e-commerce estamos hablando de millones o de cientos de miles de productos diferentes y que van cambiando constantemente, porque tú cuando entras, yo que sé, a Decathlon, pues siempre hay cosas nuevas, ¿no?
Y ese entrenamiento antes se hacía programándolo a mano. Exacto. Se decía, ahora te voy a hablar de este modelo de zapatos y te explico cómo es la caja y dónde la tienes que poner. Y cómo cogerla cuando llegue uno por en tu uno. sitio. Había un operario que tenía que configurar la máquina. Exacto. Sí. Y ahí es donde nos has hablado de la inteligencia artificial. Ahí es donde para pasar de algunos cientos a millones, pues allí es donde hay un paso muy importante. Porque una persona no puede estar programando continuamente los robots. ¿Y cómo? O sea, yo no acabo de entender qué hace este robot, ¿eh? O sea, lo meten en una caja. El robot coge un objeto que no conoce, es desconocido. Que le ha llegado agregado porque alguien ya ha decidido que esto va en un set de pedidos. Exacto. Lo escanea el código de barras o, por ejemplo, tiene si que hay tener un QR, código de barras, ¿eh? Sí. Tiene que saber dónde está. No busca. sabemos. Buscamos por todos los sitios, por las 6 caras. Va dando vueltas. No. Justamente una de las cosas que Ilumo hace, que vamos a hablar quizás un poco más tarde, que es el modelo de negocio, para nosotros lo más importante es el volumen y la velocidad. Entonces, todo está pensado para ir lo más rápido posible. Entonces, lo miramos por todos los lados al mismo tiempo y hemos encontrado el código de barras, lo pasamos al siguiente, que es pues, meterlo en una cinta o meterlo en una caja o en una bolsa. ¿Y por qué en una bolsa? ¿Dónde va la bolsa luego? Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, en Francia hay los drives, que es pasas al supermercado y coges directamente lo que has comprado, en vez de tener que ir a los pasillos a buscar lo que quieres. Eso lo llamamos drive. Es el consumidor que va y se lleva la bolsa, ¿eh? Sí. El click and collect, que dicen aquí también, ¿no? Exacto, el click and collect. Y entonces eso se hace muchísimo en los supermercados y lo que haces pues es básicamente llegas, aparcas el coche, te ponen en el coche las compras y te vas. Vale. Y entonces pues lo pones directamente en la bolsa porque la gente no utiliza cajas. Entonces sea bolsa, sea caja porque te llega directamente el paquete en casa. O sea, el e-commerce sería el partner logístico que luego ya se llevaría la caja y la mandaría. Exacto. Bueno, hay que cerrar la caja, hay que ponerle una etiqueta. ¿Eso también lo hacéis? ¿Eso lo hacéis vosotros o lo hace otro paso? No, eso no lo hacemos nosotros, o de manera automática o una persona que pasa claramente detrás. Es el paso súper concreto de me llegan varios pedidos mezclados y yo los ordeno. Exacto. Es este paso. Sí, la distribución de esos objetos individuales. Y este es el que más te fastidia básicamente las articulaciones. Porque además estamos hablando de e-commerce que lo que queremos es que te llegue el más rápido posible. Entonces cuando tú haces un clic, si a los 5 minutos te puedes salir del almacén, eso es genial, ¿no? Y entonces pues tiene que ir súper rápido. El robot, nosotros llegamos a más de 1000 productos a la hora. Estamos hablando de 3 segundos. ¿Y una persona? Una persona de manera, o sea, que no esté súper especializada y sea la mejor, estamos hablando de 400, 500 a la hora. ¿Y la mejor? Y la mejor puede llegar a 900, 800, 900. Dependerá del producto, ¿no? Dependerá del peso, sí, de las dimensiones. Depende mucho de la vertical del e-commerce. ¿Y el robot sabe lo que contiene cada pedido? Sí, nosotros nos conectamos a, ¿cómo se llama en español? El software del almacén y nos dice, bueno, pones esta caja, vas a encontrar estos 100 productos en estas cantidades. Y esto ya lo sabe. Esto ya lo sé, sí. Y entonces, para cada unidad, pues tienes que hacer esto. O sea, esto ya viene de otro robot. Bueno, viene de... Porque si viene de un humano, ¿cómo sabe? De que el almacén ha decidido, ¿no? Porque ha llegado unos pedidos, hay todo un software del almacén que dice, bueno, pues tengo que rellenar estos pedidos, los he cogido en este momento, entonces están en esta caja y van a tal sitio. Nosotros tenemos esta parte... O sea, tú das por sentado que existe un software que contiene las referencias de todos los pedidos de hoy. Sí, ¿no? sí. Esto tiene que existir. Eso tiene que existir. No puede ser todas las referencias de la base de datos. No. Y montarte los pedidos en base a la referencia de la base de datos. Tienes que tener la selección de los pedidos de hoy. Exacto. Estamos hablando de un almacén que hace un cierto volumen. Porque para llegar a, por ejemplo, 10.000, 15.000 pedidos al día, estamos hablando de que ya tienen este software, que ya han intentado optimizar al máximo los trayectos, el posicionamiento de los productos en el almacén. ¿Y este software está hecho a medida o hay algún player universal global que integrando con ¿El software de almacenes? Sí. Hay bastantes y hay gente que decide desarrollarlos internamente también. ¿Y quién hace la integración, vosotros o el cliente? Nosotros ofrecemos justamente un pack completo donde hay la integración incluida. ¿Eso es una pesadilla o no? La integración. Tiene pinta. Sí, es una pesadilla. Lo que pasa es que, bueno, nosotros el equipo técnico viene de este tipo de empresas en las que hay integraciones y entonces pues conseguimos reducirla al máximo posible, ¿no?
Pero al final, para escalar, justamente esta empresa de Ilumo la hemos construido para poder escalar en todos los sentidos. Y justamente pues esta es una de las partes que es más importante, ¿no? Porque si tienes que hacer pues tres robots en 3 meses, da igual, pero si tienes que hacer 3000, pues hay muchas integraciones a que hacer. Yo me pregunto, ¿es lo mismo coger un gorro de piscina que una tienda de campaña? Porque has hablado de Decathlon, ¿no? Para nada, justamente. La pincita ahí, ¿no? ¿Cómo funciona? Estamos hablando, nosotros somos uno de los que cubren el catálogo más importante en temas de peso y de dimensiones, pero estamos hablando, por ejemplo, una tienda de campaña pasaría los 7 kilos, seguramente. Quizás una individual, quizás no, pero tendría que estar muy, muy pequeñita, ¿no? Estamos hablando de una caja que hace 40 por 60 por 40. Vale. O sea, ¿es una tienda grande, no? Es una tienda grande, ¿no? Y en supermercado no puedes coger Cogemos frutas packs y verduras sueltas. Tiene que estar ya todo un poco empaquetadito. Sí, las frutas aún no las hacemos. Hay claro, si competidores que se han especializado en esto y claro. la verdad es que no es un mercado tan grande Más como cosas para... empaquetadas, ¿eh? Sí, no solo, pero sí, normalmente... ¿Por qué tanta especialización? ¿Por qué no uno que lo haga todo? ¿O hay alguna razón buena? Es C3PO. Bueno, es que al final... Bueno, ¿no? es el robot de Tesla. Uno lo baja Sí, es de la verdad. estantería, el otro lo lleva de un sitio a tal, el otro lo saca por pedidos y el otro coge la caja, la embala y la mete en un camión, ¿no? Y ya está. O sea, Bueno, es que estamos ese hablando es el proceso. pues, de la velocidad, ¿no? Lo que importa es la velocidad. Entonces, si estás utilizando un robot que está siempre haciendo la misma cosa, porque de todos modos estás poniéndolo en paralelo, entonces pues al final se especializan, ¿no? ¿Pero por qué especializar? No por entiendo. ejemplo, un robot humanoide, de forma humanoide, podría hacer todo, pero sería quizás menos eficaz. No, pero eso sí, eso nunca es lo más eficaz. El Claro. robot nuevamente no es humanoide, pero puedes diseñar solamente el almacén para que esté Completamente. pensado para que no haya humanos como las farmacias que tienen esta estantería dentro, ¿no? Que das un botón y te llega la cajita Totalmente. con el gelocatil. O sea, al final se podía hacer la fábrica entera robotizada. Completamente. Y justamente es uno de los ejes de salida, ¿no? De exit de Ilumo Robotics, es justamente empresas que quieran proponer la automatización completamente, ¿no? Pero vosotros no os planteáis hacer esto. Os especializáis en Nos este especializamos en el picking robótico porque básicamente está llegando a madurez. Estamos aún a 2-3 años, lo que los expertos dicen, sí, exactamente, de madurez, y justamente hay aún muchas cosas que los robots de picking no pueden hacer, ni nosotros ni los competidores, y es un poco allí quién consigue llegar lo más rápido a ese punto de... ¿Y quiénes son estos expertos? Me pregunto. ¿No eres tú la experta? O sea, ¿quién te dice que estáis a 1 o 2 años de madurez? Bueno, ese es efectivamente, no soy solo yo la que lo dice. Bueno, pero quiero decir, la gente que estáis ahí vendiendo, veréis la demanda que hay y la vemos cantidad cosas de e-commerce que tienen esto robotizado o no robotizado, ¿no? Y que vemos también pues, que en temas de porcentaje de mercado, pues cómo está aumentando, que la gente pues, que es más puntera, pues qué equipamientos tiene y en qué momento están de madurez justamente de optimización de procesos. Bueno, vemos que estamos ahí, estamos llegando y que el Robot as a Service está ayudando mucho justamente a esta homogeneización de equipamientos. ¿Y cuál es el estado del arte de la industria conectada y ese tipo de categorías? No sé cuál es la categoría, ¿eh? Industria 4.0, ¿no? Creo que le llaman. Industria 4.0. Sí, ¿Por qué número vamos ya? Hay gente que habla ya del 5.0. Ya vamos por la 5, vale. Pero sí, lo mainstream estamos a 4.0. Y entonces en 4.0 la verdad es que se tiene que diferenciar entre industria y logística. Es verdad que la logística entra dentro de la parte de industria, pero es muy especializada y no es... La intralogística no es lo mismo. O sea, ¿Estás en logística? Yo estoy en logística. O sea, cuando ya estamos hablando de preparación de pedidos e-commerce y no estamos fabricando la cosmética o Sería el muy diferente fabricar. Muy diferente. Porque ¿Sí? estamos hablando de, pues eso, pues de, por ejemplo, 10, 30, 100 referencias diferentes. Que cuando estamos hablando de e-commerce, preparación de pedidos, estamos hablando de millones o de miles de Bueno, no es un productos. paso, no es un subset la logística. O sea, sí. Exacto, es un subset. Fabricación tiene mover cajitas y luego tendrá pues taladrar, calentar, Bueno, tendrá no que es hacer un muchas subset cosas. claro, porque no tiene que... Puede haber logística sin producción. Sí,
Exacto. Pero por eso es un subset. Pero no puede haber producción sin logística. Si tú produces algo, tienes que mover las cosas. Bueno, pero allí donde hay el volumen de logística más importante son los resellers, ¿no? Los que revenden, y es ahí donde nosotros estamos especializados. ¿Quién lidera estos temas en el mundo? ¿Quién es la empresa más avanzada en robótica o en... ¿Es Amazon Robotics? ¿En robótica o en e-commerce, logística de e-commerce? A ver, para nombrar algunos, pues estaríamos hablando de Amazon, estaríamos hablando de, por ejemplo, Cdiscount en Francia, de Zalando en Berlín. Son grandes retailers que invierten ellos mismos en innovación. Sí. Y eso lo vemos en todos. Lo vemos en todos. Su diferenciación es hacer muy eficiente su logística para ofrecer mejores precios, envíos más rápidos. Exactamente. ¿Tiene sentido que cada retailer se haga su tecnología? ¿Es un ángulo competitivo importante para ellos? Sí. Y no todos venden, o sea, compran para tener en interno, pero siempre hay un proceso u otro que es muy específico, cómo lo hacen ellos y cuáles son las tecnologías que usan. Pues vámonos al modelo de negocio. Y antes de entender esto, que está relacionado, es una transición, pero antes hablabas de los problemas de salud que vosotros reemplazáis con un robot, ¿no? Sí. Para entender también los problemas económicos, o sea, esa persona que en promedio te hace 300 o 400 unidades, creo que has dicho, en una hora, ¿no? En lugar de 1000. Sí. ¿Qué cuesta en promedio y cuántos turnos tienes que hacer? O sea, ¿cómo valoras el coste de meter 24 horas de pedidos con y sin el humo? Pues estamos hablando de, a ver, en España es un poco más barato, pero alrededor de 19 euros a la hora. 19 euros a la hora es el coste empresa. Es el coste estimado. No, el coste es más importante, pero es lo que consigo justificar. Eso es una persona. Una persona. Es mucho, ¿no? Bueno, a la hora. 19 euros. Es un poco más bajito en España. Un poco más esto es en Francia, 19 euros. Ahora estamos más a los 20 y pocos en Francia, 23 euros a la hora. Porque ha subido, desde principios de año ha subido. Pero sí, alrededor estamos a 17, 18 euros a la hora en España y unos 23 en Francia. Y aún más en... ¿Y esto es una persona? ¿Pero esto incluye las sustituciones? No, claro. No, eso es el coste real de salario y seguridad social, etcétera. Exacto. De tener un empleado. Sí. Pero claro, mi pregunta es, si tú tienes 24 horas y no para, que no sé si paran o no paran estos warehouses. Depende, la mayor parte paran, hay pocos que tengan 24 horas al día. ¿Qué horas trabajan? Estamos hablando de 16 horas, es lo más habitual. O sea, de muy para temprano un volumen medio, para un almacén medio, estamos hablando de dos. De 6 a turnos. 10, de 6 de la mañana a 10 de la noche, por ejemplo. Sí, algo así. Vale. Esto es una posición en un turno, pero has dicho que las otras posiciones son humanos. Sí. Con lo cual no reemplazas toda la cadena de valor. No reemplazas toda la cadena, pero también, por ejemplo, en la parte de empaquetado automático, pues se está revolucionando mucho. Hay cada vez más empaquetado automático. ¿Ese es el que cierra la caja y le pone el celo y la pegatina? La pegatina y lo prepara para que el transportador lo envíe. Vale. Cadena de producción, no cadena de valor. O sea, es una cadena de producción, ¿no? Cadena de producción. O de logística, ¿cómo se llama? Es la preparación de pedidos. Vale. Picking. Es que, claro, picking también es coger de la estantería, ¿no? Claro, es pick and pack, básicamente. El proceso global es pick and pack. Vale. Entonces, asumimos que hay una persona que está dedicada solo a hacer esto. Pero entiendo que si el e-commerce es más pequeño, la misma persona que va a la estantería lo pone en la caja y luego le pone el celo. Exacto. Pero a ti esta si es no muy te grande, sirve. Tiene su tecnología propia. Con lo cual hay un hueco entre medio. Pero Amazon, ¿no? Muy grande es Amazon. O las otras que has dicho. Pero justamente lo que se llamaba del RAS, ¿no? Robot as a Service, lo que nos permite justamente es automatizar no solo los que tienen 24 horas al día, sino esos que también, pues el que hace pack, pues también hace pick. Porque Robot as a Service lo que hacemos nosotros, porque hay diversas variantes, vendemos, facturamos por el nombre de manipulaciones hechas con éxito. Entonces, si tienen solo 3 horas haciendo packing, o sea, distribuyendo, por ejemplo, las unidades, pues solo cobramos 3 horas. Vale, o sea que flexibilizas el precio. Vale, cuéntanos cómo funciona el modelo de negocio. El modelo de negocio, pues este Robot as a Service lo cubrimos todo. O sea la integración, como el material, o sea, la inversión del material, como la... El material es el robot, la máquina. Exacto, pero no solo el robot. Hay cámaras, hay escáneres de código de barras. Todo. La estructura, todo está incluido.
¿Y eso o sea, vosotros la hacéis la inversión. La inversión del robot. La inversión, el cliente final no la hace. No hay inversión. O sea, la hacéis es un vosotros. retorno de inversión de 0 días. O sea, el primer producto que mueve ya estás ganando dinero. Con lo cual hacéis vosotros. Nosotros. O sea, nosotros. Luego hablaremos de que partners, hemos invertido en el proyecto. Nuestros partners no lo hace Ilumo Robotics, pero nuestros partners hacen la inversión. Porque nosotros hemos montado, pues justamente lo decía, una startup que es lo más escalable posible en este ámbito, ¿no? Eso quiere decir que nosotros somos una empresa de software, pero que estamos dando al cliente final un paquete completo, un servicio al final. O sea, podrías reemplazar una persona con el robot y pagas del mismo modo, pagas al final del mes con lo que ha hecho. Bueno, normalmente a la persona le pagas por las horas que está allí, pero el robot solo por lo que ha hecho. Y al final incluye todo, hasta la instalación, la puesta en funcionamiento, todo está incluido en ese coste de 1 céntimo al movimiento. O sea, realmente no le implica hacer ninguna inversión a la empresa. Entonces, somos nosotros, con los partners con los que trabajamos, que decidimos con quién invertimos y con quién no. Claro, pero entonces una empresa si ve que esto funciona, dice, hostia, esto me está ahorrando tal, lo primero que va a hacer es, bueno, voy a hacer una inversión y voy a hacerlo yo. Entonces, damos la posibilidad, la variante de decir, mira, pues si quieres que el robot sea tuyo, pues tú inviertes, te decimos exactamente lo que tienes que comprar, bueno, lo que tienes que invertir y después lo que hacemos es la puesta en marcha. ¿Y se acaba el negocio para Ilumo? No se acaba porque está incluido en este céntimo, bueno, el céntimo es sin la inversión, con la inversión es 1,5 céntimos, 2 céntimos, depende de la instalación que estemos hablando, ¿no? Pero... ¿Cómo no lo he entendido? O sea, pasa de costarle 1 céntimo a costarle 2 céntimos. Con el leasing hay una parte, hay un poco alrededor de 1 céntimo del coste del leasing. O sea, entonces, mitad de lo que cobráis es la máquina. Exacto. Y la otra mitad es la licencia del software. Con el mantenimiento, el soporte, o sea, la hotline, todo. Vale. Y si le quitas la parte del leasing de las máquinas, ¿qué margen bruto tiene este negocio? Porque no es solo software, porque estás diciendo, hay bastante. Si le quitas la parte de leasing, estamos hablando de... Estamos cerca de una software. Estamos hablando de 80. ¿Sí? Sí. ¿Y con el leasing? Con el leasing bajamos a 70. Vale. ¿Cuál es el coste directo? ¿El coste directo de qué exactamente? ¿La diferencia entre el 80 y el 100% del margen bruto? Estamos aún a los primeros clientes, entonces varía bastante. Pero bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, un cliente paga 3.000 al mes. Si los 3.000 al mes son sin leasing, es más fácil. Estamos hablando de que, bueno, puedes hacer el cálculo, que 2.000 y algo, ¿no? De lo que ganamos. 8 por 3, 24, ¿no? 2.400 sería margen bruto, si es el 80%. Sí, pero cuando digo que la diferencia, quiero decir, ¿cuáles son los costes? ¿Qué se imputa? ¿Qué se imputa? En el coste directo. En el coste directo es que hay los servers, es que no hay los servidores de lo que estamos utilizando, estamos entrenando. Están ahí en el warehouse. Tenemos doble, están en los 2 sitios. Vale. Y entonces estamos hablando de estos servidores, o sea, no hay... Y atención al cliente. Ya la atención al cliente, o sea, la hotline, ¿no? La persona en hotline. Eso es la diferencia en este 20% de coste. Y esas 3.000 euros, ¿no?, que has dicho, es el equivalente de 20 euros la hora por 160 horas más o menos que hay en un mes, ¿no? 40 por 4, 160. Entonces, lo que te costaría una persona son unos 3.000 euros al mes. Bueno, 2 personas. A 20 euros la hora. Sí. Normalmente la gente no va a cambiar un robot por una persona, tiene que haber mínimo dos turnos. Entonces estamos hablando de 2 personas. O sea, un poquito más de productividad que una persona, pero el coste de media persona. Exacto. Este es el pitch que hacéis. Sí, este es el pitch, el menos bueno. ¿El más bueno cuál es? Nuestro primer, con una persona en particular, un cliente en particular, hemos multiplicado por 7 la rentabilidad. 7 personas. Sí. O sea, coste producción estamos hablando de 7. Sí. ¿Porque lo hacían muy mal? No es que lo hiciera muy mal, pero es verdad que como había poca flexibilidad, el dar flexibilidad pues te permite de ganar mucho. La flexibilidad es es casi la cosa más importante de lo que estamos ofreciendo. No solo los costes, es realmente esta flexibilidad que hay un coste, pero que también hay una capacidad de producción, que hay pues si hay un pico, pues Ilumo Robotics está ahí, no tienen que buscar nadie más. Y el hecho de decir, bueno, pues puedo estar tranquilo, dormir tranquilo,
que a las 2 de la mañana nadie me va a decir, hey, que no han salido las cajas. Es que el discurso de te vas a ahorrar la mitad de tu plantilla no es muy popular, no es súper popular. Nada ese, no es para nada ese. Pero es la verdad. Aunque... O sea, es la verdad con el humo o sin el humo. O sea, no, completamente. Es donde va el mercado. Y que la gente no quiere trabajar de eso. O sea, yo he visto gente que estaba trabajando justamente haciendo la distribución y que llevan pues años haciéndolo y pues tienen bajas. O sea, una vez al año o... Bueno, y pues el hay robot bajas. no tiene bajas. El robot no tiene bajas y no tiene daños, ¿no? No está haciendo daño a nadie. ¿Cuántos robots tenéis trabajando ahora mismo? Uno. Estamos en nuestro primero. En producción ya a tope, ¿eh? No está en producción a tope. Estamos montando en producción. Vale. Aumentando la producción. Y vamos a instalar el segundo pues a principios de año y tenemos una scale-up, una ramp-up bastante heavy. Vale, o sea, ahora tenéis contratos firmados y pilotos o puestas en marcha entre ahora y principios del año que viene. Exacto. ¿Qué significa una scale-up bastante heavy? Me he perdido esto. Pues que, por ejemplo, lo que hemos tardado en poner el primer robot es muy, muy importante comparado con los siguientes. O sea, estamos hablando de unos 15 robots a instalar el año que viene. Hay una cosa que nunca falla en las startups, que es que el futuro siempre parece mucho más fácil. La putada es el presente y el pasado. Pero el futuro tú lo ves en el Excel y dices, joder. Es magnífico, magnífico. Es magnífico. Bueno, pero hay cosas que son... Una vez las has hecho una vez, pues es más fácil repetirlas, eso es ¿no? evidente. Y eso es ahí donde hacemos las diferencias. El primer robot hemos querido hacerlo completamente in-house, para entender perfectamente cómo se hace, poder tomar todas las decisiones para que Ilumo Robotics sea lo más eficiente, lo más rápido. Pero no lo habéis fabricado, pero lo habéis montado. Lo hemos montado, o sea, lo hemos diseñado, piezas, lo hemos montado, lo hemos... Pero el brazo que hace así, eso ya existe. Eso ya existe. La cámara ya existe. Sí. Pero vosotros habéis conectado diseñado, todo, exacto, un sistema. La estación de picking, ¿no? La estación de picking. Para Pero que sea vuestro negocio es el software, es la robótica. ¿Cuál es el negocio? Depende de a quién hable, es una parte u otra, ¿no? Al final, al cliente lo que le importa es que todo funcione. Entonces, yo soy la encargada de que el robot funcione, de que el mantenimiento pues, sea suficientemente rápido, de que sea fácil de instalar, rápido de instalar. O sea, al final somos responsables del conjunto, pero software, nuestra fuerza triplican la es el rentabilidad software. de O sea, las sin el procesos software de nada clasificación funciona. de productos. Si nos escogen no puedo a nosotros valorar, que estamos no puedo empezando, valorar es la porque somos funcionalidad en capaces sí. de hacer Con lo cual no ese me software atrevo. que funciona muy bien, funciona muy Efectivamente, rápido. me atrae. Vale, ¿y cuál es la clave Pero a nivel hay ya que pisar técnico suelo de este firme. software? O sea, ¿hay un algoritmo de inteligencia artificial que habéis Hay muchos desarrollado vosotros? algoritmos. Normalmente hay muchos algoritmos, Hay pero muchos. ¿cuál es el bueno? Somos programadores, cuidado. Que No, está claro. ¿Cuál es el clave? Mira, no hay ningún problema para explicar lo que hay dentro de Ilumo. Básicamente son diversos módulos. Primero es una cuestión de que el robot, las cámaras, ¿no? Porque al final el robot es un manipulador, pero las cámaras tienen que saber dónde hay un objeto definido. Estamos hablando que cuando llega una caja, las cosas las han tirado, no las han posicionado bien, ¿no? Y no sabes lo que coges, no sabes si es flexible, si es duro. Entonces, cuando una cámara mira eso, pues tienes que saber que es una caja, un objeto. Y esto es propio. Esos algoritmos, ese código de visión por computador, eso es todo hecho por vosotros. Es todo hecho por nosotros. No existe ya una buena librería o una buena tecnología que haga esto. Hay librerías que hacen partes y que hacen cosas, pero no hay una solución que puedas coger y que funcione. ¿Y no hay una empresa ahí ya? ¿No hay una empresa de ser muy buena viendo cosas de logística, paquetes? Sí, por ejemplo, Fizir, uno de nuestros competidores, hace solo eso. Solo eso. Bueno, software de visión por computador. Solo, pero es la parte más importante. Vale. Hay otras que son más de industria que hacen solo esto, que después te van a decir a ti de configurar cómo lo coges. ¿Y eso es lo que ve que es un gorro de piscina o una raqueta de tenis? Esto va a ver que hay una forma que parece una cosa sola. No vas a ver que es un gorro de piscina o que es una tienda de campaña. Pero no se coge igual un gorro de piscina que una raqueta. Exacto. Entonces, saber lo que pesa, ¿no? Por ejemplo, imaginarse lo que pesa una cosa. Hay muchas variables y esta parte es la parte de manipulación, ¿no? Son los algoritmos de manipulación que van a decir, mira, pues aquí veo que hay un agujero, no puedo cogerlo por ahí. Aunque sepa que eso es un objeto, no puedo cogerlo por ahí. O veo que esto es rígido, o veo que esto para nada. Hay un montón de variables en las que los algoritmos pues, van a decir
cuál es el mejor sitio para coger. Y después hay una tercera parte, que esto ya es más conocido y que hace más tiempo que se conoce, que es la parte de optimización de distancia, bueno, de desplazamientos, ¿no? Y allí, bueno, pues nosotros con nuestras variables y nuestra manera de ser y nuestra experiencia aportamos completamos con esta optimización de desplazamientos. Así es como conseguimos llegar a los más de 1000 productos a la hora. Vale. Es un algoritmo que es uno de los típicos que haces en la universidad. Sé lo que quieres decir, pero no me acuerdo ya. Travel Salesman Problem. Pero, por ejemplo, se puede hacer así, como en la universidad ya se hace, bueno, hace ya muchos años que se conoce, pero también hay ahora otras maneras con algoritmos de inteligencia artificial donde mira a ver todos los paths posibles, todas las trayectorias posibles y lo hace en tiempo real y, bueno, o sea, podemos ir aún más lejos, ¿no? ¿Los algoritmos son vuestros o utilizáis algoritmos del mercado? Hay medio. Hay cosas que hemos hecho de cero, hay cosas que aprovechamos, hechos que a partir de un paper, o sea, de un papel científico, pues lo construimos nosotros. Hay un poco de todo, una mezcla. ¿Y te merece la pena meterte en el follón de responsabilizarte de esos robots, esas máquinas que no has hecho tú, que luego tienes que conseguir que financie un proveedor y tal para acabar aportando el valor del software? ¿No había una manera de hacer solo el software? Hay una manera que es pasar por grandes integradores, integradores como Van der Lande, como, bueno, que están en el mercado y que están buscando este tipo de softwares. Vas a vender a gente con centros de distribución mega grandes y ahí te quedas. Eso es lo que nuestros competidores han hecho y ahí es donde nosotros pues no queríamos meternos. ¿Por qué? Bueno, porque la idea vino de dar justamente la robótica a la gente o sea, nuestro objetivo democratizar la robótica, ¿no? No me gusta esta frase, no me gusta esta frase. Porque hay millones de startups creadas con esta idea, ¿no? Pero bueno, la verdad es que... La tecnología democratiza en cierta forma. Exacto. Para mí la tecnología, pues yo quería meterla en las manos de gente que no se puede permitir invertir. No se puede permitir ni el consultor ni el CAPEX, con lo cual tú se lo preparas, se lo pones muy fácil... Para al final que la tecnología es no puedan no decidir hacerlo. Exacto. Es una tool, ¿no? Es una herramienta. Y después, al final, lo importante es a quién se lo das y por qué, ¿no? Y ahora que habéis hecho el primer experimento que ha salido y tal, ¿lo habéis liado parda en algún momento? ¿Habéis roto algo? ¿Raquetas? ¿Habéis roto raquetas? ¿Es Decathlon el primer cliente? ¿Cómo? ¿Estamos usando Decathlon todo el rato como ejemplo? No es Decathlon, no es Decathlon, para nada. No, es Brico Privé. Vale. Brico Privé del grupo de Les Mousquetaires francés. Como ¿Y Intermarché o como... ¿Qué manipuláis? Manipulamos de todo. Manipulamos todo lo que es bricolaje. O sea, se puede ser una camiseta de trabajo de una persona pues, que trabaja con herramientas y tal, como puede ser pintura, como nos pedían si podíamos manipular, por ejemplo, piscinas. Se vende mucho en verano. Piscinas inflables, pues eso es un poco demasiado grande, pero básicamente podemos encontrar un pequeño cargol, ¿cómo se llama en español? Un tornillo. Uno suelto. Entonces no lo cogemos suelto, lo cogemos en una pequeña bolsita, pero de esos gramos a casi piscinas. O sea, por ejemplo, los packs de Makita se venden muchísimo en todos los... ¿Qué son los packs de Makita? Una marca de herramientas. Sí. Taladros, destornilladores, sierras. Sí. ¿Y la liada? ¿Alguna liada habréis hecho? ¿Has salido volando a una sierra? Mira, cuando aún estaba en Clermont-Ferrand fue las liadas que hice más importantes porque aún estaba empezando, estaba haciendo el consulting. ¿Estabas qué? En Clermont-Ferrand. Yo cuando estaba intentando saber cómo se montaba una startup y estaba a ver qué era la robótica y cómo hacerlo, estaba haciendo una consultoría. Y entonces me dejaron un robot para testear mis ideas, ¿no? Y la lié muchísimo porque había un robot, no sé si lo conocéis, Universal Robots, que están alguien por aquí en las oficinas. Pues yo lo fijé en una mesa
con pues, tornillos, pero que tampoco lo calculé mucho porque solo estaba haciendo cosas pues, muy fáciles, ¿no? Pues el robot lo puse en una mesa y se cayó. Hizo un 180 y la verdad es que fue... ¿Y se rompió? No se rompió, pero casi me da. Así que quizás la startup casi me rompe a mí. Porque, hubo un error de la programación y tal y... Sí, la verdad es que es muy peligroso. Tú le das a una máquina fuerte y que va rápida, le das una mala instrucción y te puede decapitar. Es muy importante, además, es muy importante las reglas de seguridad, lo que pones en... Tienes que poner un perímetro donde no te puedes acercar a... Exacto. Vale. Sí. O sea, hay la posibilidad de que no haya perímetro, que no haya una barrera física, pero eso lo que hace es, al final... limitar la velocidad del robot. Claro. Y como decía, pues nosotros somos volumen, velocidad. Con lo cual mejor hacer una jaula y que ahí dentro pueda ir muy rápido, pero que no puedas meter un brazo, un dedo o la cabeza. Exacto, sí. Y sobre todo nosotros que le damos bastante libertad en relación con otras empresas de robótica, ¿no? Porque le decimos, pues decide dónde vas, cómo lo haces. Entonces sí que es para nosotros muy, muy, muy importante pues, delimitar todos estos grados de libertad que le damos, pero sí, aún así siempre hay las barreras. Para entender el go-to-market, o sea, vais a empresas que has dicho que no son ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes. ¿Las tenéis identificadas? ¿Cuáles son? ¿Cómo llegáis a ellas? Sí, aunque seguro que vos, estamos aún... Ahora que sabemos bien cuáles son las características y cuáles funcionan, cuáles no, en qué momento están, cómo identificarlas y todo esto, aún no tenemos un número fijo por departamento o, digamos, por comunidad autónoma. No lo tenemos exactamente... ¿Cómo? ¿Qué la comunidad? Geográficamente, no tenemos exactamente el nombre de empresas que hay que funcionan con nuestro go-to-market. Tenemos una idea. O sea, no tienes el tamaño de mercado identificado. El tamaño del mercado lo sabemos, pero... Mi pregunta es ¿cómo vas a ver a los clientes? Sí. ¿Y cómo les vendes? ¿Cómo es este proceso de venderles? ¿De dónde sale el lead? ¿Qué pasa con el lead? Hay dos canales. Un canal que es el que queremos a largo plazo y otro que es el que está funcionando ahora mismo. A largo plazo es básicamente LinkedIn. Funciona muy, muy bien. Sabes exactamente las personas que hay, sabes quién es la persona que decide y con el contenido la verdad es que funciona. El problema que hay es que ahora estamos empezando, entonces se necesita que la persona tenga una especie de conexión contigo, ¿no? Y entonces lo que está funcionando muy, muy bien son las referencias. O sea, me conocen a mí y entonces con esta relación hemos firmado pues, los primeros básicamente clientes. El go-to-market de Illumo hoy eres tú. Sí, básicamente el cuello de botella... Qué bueno, como empezamos todos. Como empezamos todos, está claro. No hay mucha salsa secreta ahí. Sí. Luego escalar esto es difícil. Entonces, escalar esto es difícil y es por eso justamente que hay toda la parte de inbound, que hay los salones de profesionales, ferias, ¿no? Las ferias... Entonces, eso funciona muy bien. ¿Vas a una feria con el robot? Con el robot, también en las que yo hablo. Entonces, el hecho justamente de que hables, que compartas un poco la experiencia y lo que has aprendido, entonces la gente pues te identifica y sí. ¿Quién es el interlocutor dentro de la empresa que te compra? El interlocutor dentro de la empresa que te compra. La persona, mi champion, básicamente, la persona que va a promover dentro de la empresa va a ser el jefe de operaciones. ¿Vale? Y tiene que estar dentro de... O sea, tiene que quererlo. Pero al final, como es una innovación y como hay, pues muchos riesgos, al final siempre acaba tomando la decisión el jefe del almacén. Vale. ¿Y cuántos sois en la empresa? Somos 5. 5. Sí. Vale. Sí. Bueno, de momento es muy fácil entender todo lo que está pasando, ¿no? Y tienes los costes muy, muy controlados. Luego cuando encuentres la forma de crecer del número de leads, ¿no? Y de contactar con muchas empresas a la vez es cuando se empieza a complicar normalmente. Los leads no son el problema. Ahora mismo estamos reduciendo la creación de leads porque es que yo no tengo banda pasante para gestionar todas las propuestas
¿Ves? Esto es la primera vez que lo oigo en la vida. Me sobran leads. Me sobran leads. Factorial no pues es un problema y por eso estamos ahora pues buscando más gente justamente para poder que cojan esta parte y que yo pueda empezar a... ¿Cuál es el cuello de crecer, botella? ¿no? Soy yo. No, cuello pero de botella ¿qué soy parte? yo. ¿Qué parte? O sea, ¿es conseguir más máquinas? ¿Es hacer esa integración con el ERP o con el software a medida de producción? Ahora mismo el cuello de botella es tener el tiempo necesario para hacer las propuestas comerciales. Porque cada propuesta comercial... Ricos, ¿eh? Es un problema de Me ricos. cuesta entender, ¿eh? Porque cada propuesta comercial lo que pasa es que vas pues somos nosotros los que invertimos. Como por ejemplo, cuando ITNIC invierte, pues tienes que mirar los riesgos y que hacer que los números cuadren, ¿no? Pues al final tienes que entender bien cuánto te va a costar, cuánto están dispuestos hacer el estudio de viabilidad Sí. de esa optimización. Exacto. Para saber que el cliente te va a pagar suficiente como para amortizar todo el esfuerzo que vas a hacer de inicio. Exacto. Para luego acabarle mandando una propuesta que puede no aceptar. Bueno, siempre la aceptan. Bueno, siempre de la una vez que la has mandado. No. Si O sea, un cliente. digamos que una vez estamos allí en el que el cliente está preparado para firmar o que ya se ha entendido y que no hay ningún obstáculo técnico que se esté entre nosotros, en ese momento el cliente está convencido. O sea, la viabilidad se hace después de que el cliente esté convencido, que esté dispuesto ya a firmar. Porque ya le hemos dicho lo que cuesta, ya le hemos dicho lo que va a ganar y al final es nosotros hacer la viabilidad de sí o no y cuánto, ¿no? Buena vendedora eres, ¿eh? Gracias. A nosotros nos has convencido, además. Oye, vamos a tu historia. ¿Tú de dónde vienes? Yo soy ingeniera. O sea, vengo de la parte técnica, no de la parte de ventas. ¿Ingeniera de qué? Aeronáutica. De las de verdad, no como nosotros. Pues hice aquí la ingeniería aeronáutica en Castelldefels y Terrassa y terminé en Francia. Me fui con un Erasmus a terminar los estudios en Francia porque me dijeron, a ver, tú quieres construir aviones, pues te puedes ir a Toulouse o te puedes ir a Madrid. Y yo dije, bueno, pues yo prefiero un sitio donde el mar esté más cerca, porque viniendo de Barcelona, pues el mar era importante. Así que me fui para Francia con este objetivo. Estar cerca del mar. Estar cerca del mar. Es importante, las olas en rompiendo. Toulouse es donde está Airbus. Sí, y un ecosistema brutal aeronáutico. Exacto. ¿En Madrid qué hay? ¿De aviones, de aeronáutica que hay en Madrid? En Madrid pues hay estructuras, por ejemplo. Fui a hacer unas prácticas allí, pero también hay espacial, también hay muchísimas cosas en Madrid. Pero Toulouse es el centro de Europa de aeronáutica, ¿no? Uno de los principales. Es uno de los principales. ¿Vale? ¿Y qué haces ahí? Sí. Bueno, pues no terminé en Toulouse haciendo aeronáutica. Terminé para el norte y bueno, me recorrí un poco todo, ¿no? Fui hasta Bruselas, que no es realmente Francia, pero es casi. El mar, la playa de Bruselas, ¿qué tal? Horrible. No me puse pantalones cortos durante todo el verano. Pero también diseñé una parte de un cohete, de Ariane 6, o sea, la verdad es que me lo pasé muy bien en aeronáutica. Y cuando estuve trabajando ya como ingeniera, no solo prácticas, estuvimos ganamos un award de Airbus Helicopters de innovación, estuve trabajando con Safran directamente, la verdad es que era mi trabajo ideal, tocaba todo, que sea señales, como estructuras, como software, bueno, certificación un poquito, ayudando, bueno, me lo pasé genial. Y dije, ¿cuál es el próximo paso? Porque estoy en mi trabajo ideal a los 25 años. ¿Qué voy a hacer después, no? Y pues dije, ellos estaban trabajando en justamente integrar robots y... ¿Es tu empresa? Eso no, estaba trabajando por Isuag Aviation, que son franceses, una empresa familiar, un grupo familiar. Y entonces a ellos estaban mirando para industrializar un montaje de helicópteros. Vale. Entonces estábamos mirando y presupuestos valía 1 millón, 2 millones. ¿Cómo puede ser que pues, sea tan caro, ¿no? La robótica? Y eran cosas, o sea, no diré fáciles, porque hay mucha inversión en material, en instalación y estudio, pero no era inteligencia artificial. No estamos hablando de que estás diseñando una nueva tecnología
Entonces, ¿por qué, no? ¿Cómo puede ser tan difícil? Y al mismo tiempo, yo estaba en un proceso de mejora de un proceso de fabricación y la gente estaba muy desmotivada. Entonces, a mí me tocó el hecho de mejorar esto sin saber lo que estaba haciendo, porque obviamente acaba de empezar, no sabía mucho de la técnica aeronáutica. Y entonces, motivar a la gente, el reto era motivar a la gente en un proceso de fabricación. Sin poder aumentar el salario, ¿se llama? ¿El sueldo? Solución es mandar a todo el mundo a casa. Y la verdad es que fue un momento en el que fue muy importante para mí, porque dije, la gente que no tiene estudios, porque esa gente no tenía estudios, en el que solo están mirando el reloj para cuando son las 5 y poderse ir a casa con sus hijos, y cómo voy a motivarlos, ¿no? Y eso fue para mí un punto clave en el que dije, bueno, intenté varias cosas y al final lo que funcionó fue darles la responsabilidad. Decir, vale, yo no voy a resolveros esto, sois vosotros y dime por qué crees que no funciona, qué es lo que quieres probar. Y al final, claro, son personas que no tenían estudios universitarios, que empiezan a decirte, salen cosas, bueno, que no tienen que no tienen ninguna lógica, ¿no? Que no tienen base lógica ni racional. Pero bueno, vas hablando con ellos y al final, pues hemos hecho esto y ha salido lo otro y mira, pues he hecho estos tests yo solo, tenía ganas de ver si esto funcionaba. Y al final, pues al darles la responsabilidad, fue para mí una especie de comprensión de lo que yo quería hacer. Un paréntesis, ¿por casualidad has leído el libro The Decision Maker? No. Ah, pues mira, va exactamente de este tema, de cómo arreglar un problema en una producción. Y la conclusión es esta, casualmente. ¿No? Es un libro me hubiera ayudado hace unos años. Y digo, igual has leído el libro. No, para nada. A mí es un libro que me gustó muchísimo. Ahora aprovecho para recomendárselo a la gente que nos escucha. Y bueno, pues fue así, dije, uní un poco las dos cosas. El hecho de los jefes que buscaban una resolución técnica pues más accesible, que sea más barata, más fácil de programar y porque al final eso pues sale más barato, y después el hecho pues de dar autonomía, responsabilidad a las personas que no tienen estudios, que están allí, la mano de obra de baja. Es una inspiración formación. Un poco filosófica, ¿no? Bueno, era poco concreta, era una inspiración de a qué querías dedicarte y cómo querías que fuera el mundo, más o menos, de la fabricación y de la industria en este caso. Sí. Pero lejos del e-commerce y del picking muy, y de la visión muy por lejos. Computador y de la inteligencia artificial. Muy lejos. Y... Entonces, ¿cómo se unen estos dos puntos? ¿Cómo llegas de esta primera inspiración a...? Pues en ese momento era muy ingeniera, pues veía las cosas con variables y fórmulas. Sí, esto es así. ¿Tú vas por la vida viendo variables y fórmulas? Iba mucho por ahí, sí. Yo lo veo así también todo, ¿eh? No sé tú. Y la verdad es que lo he aplicado después a todo lo que hago. Que sea business, me encantan los Excel. O sea, me lo paso genial con los Excel, haciendo fórmulas y... Bueno, pero al final lo que he visto y lo que más me importa es cómo estas soluciones o estas ideas, cómo al final se aplican, cómo se venden. Y es al final ahí donde ha habido un proceso de aprendizaje y de test y formación de cómo llegar esto a venderlo y cómo hacer que funcione en startup. Pero ha habido pues mucho tiempo entre un punto y el otro, ¿no? Para conseguir que eso funcione. ¿Y cómo se arranca el humo? Pues de Clermont-Ferrand me fui para Toulouse porque justamente me faltaba un ecosistema que se moviera más. Y entonces me fui para Toulouse el 2019. Encontré mi co-founder al cabo de unos días. La verdad es que llevaba años buscándolo y de repente en unos días lo encuentro. ¿Dónde lo encontraste? A la IoT Valley. IoT Valley es una startup IoT, studio. O sea, IoT, de Internet of Things. Sí, Valley, que es la valle del Internet la valle of del Things. IoT. Con acento francés. Exacto. Y eso es en Toulouse, eso existe en Toulouse. Exacto, eso existe en Toulouse. Y entonces allí pues empezamos y hicimos la I+D y empezamos a testear el mercado más específico, más cerca, porque ya tenía alguien que me ayudaba a hacer un prototipo, ¿no? A mostrar lo que yo quería vender. Y así iteramos unos cuantos meses. ¿Qué perfil tiene él? Ingeniero informático. Es un
Es Remy, es un chico. Vale. Y entonces allí el COVID llegó, entramos justo en ese momento en el acelerador de la Silicon Valley que se llama Alchemist, que está especializado, tiene una vertical importante en robótica. Es B2B. ¿En California eso? En California, sí. ¿Os fuisteis a California? Teníamos que irnos, pero cerraron las fronteras justo antes, así que no. ¿Y eso aceleró? Muchísimo. O sea, no estaría aquí ahora mismo si no fuera por la formación, por el mentoring. Aún estoy con los mentores que conocí allí en el acelerador. Y bueno, son inversores ahora mismo. O sea, ¿qué continúan. aprendiste? Pues business, básicamente. Cómo vender, cómo podía testear lo más rápido posible el mercado, cómo ir lo más rápido posible en todas las diversas ¿Y eso cómo cosas. te lo enseñan? ¿Son clases? ¿Son vídeos de YouTube? ¿Son libros? ¿Es one-on-one? Había varias cosas. Había one-on-one. Esto es la mentoría, ¿no? Una esa es la persona que se sienta mentoría, contigo exacto. y te dice, te voy a enseñar a vender. Algo así. Yo pasé por varios antes de encontrar la persona con la que funciona. Pero sí, básicamente al principio era, bueno, a ver, ¿cuál es tu problema? Y te voy a ayudar a solucionar este pequeño problema ahora mismo que tienes, ¿no? Y el problema siempre es vender. El problema siempre es vender. Sí. Vender más. Pero a veces hay una pregunta más específica u otra, ¿no? Vale. Es Modelo de muy negocio. humilde este mentor, ¿no? O sea, dime el problema que tengas y yo te lo arreglo. Yo te enseño a hacerlo. Preséntanoslo. Son los primeros pasos, Sí, ¿no? exacto. Que no está mal. Cuando no sabes nada, la verdad es que es fácil. Ya, es fácil ayudar, ¿no? Es fácil ayudar. Pero esto no es la parte más importante, o sea, no es la más importante. No es la que nos formó más rápidamente, ¿no? Hacíamos cursos de 4 o 5 horas a la semana. Vale. Que estaban concentrados en una tarde y había entregas, o sea, tenías que prepararte para la semana siguiente. Y después había también advisors en los que tú tenías que podías reservar, estaban especializados en modelo de negocios, el otro en pricing, el otro en testear el mercado, había... ¿Y qué te costó esta formación? Pues es la inversión. Básicamente, parte de la inversión que hacen es esta... Vale, ¿y cómo salen estos números? O sea, ¿os transfirieron dinero, euros? Nos transfirieron dinero cuando creamos la empresa. ¿Vale? Y entonces ¿Cuántos? parte de esto, creo que no es posible divulgarlo públicamente, pero estamos Decenas de miles. Sí. O menos. Sí, decenas de miles. Pocas decenas de miles. Pocas decenas por la de cara miles. que has puesto. Sí. Vale. ¿Y la dilución que cogen, más o menos? Hay un porcentaje cuando hacen la operación, pero después hay parte que es una nota, un safe. Vale. Que se convierte más tarde y aún no se ha convertido. Pero Vale. se tiene que contar alrededor de 4 o 6%. En total. En total. Vale. Y una pregunta, ¿las pocas decenas de miles eran una transferencia o eran servicios? Era una transferencia y después tú le hacías la transferencia de la formación. ¿Se lo devolvías? Parte El boomerang. se lo devolvías. Pero para ti fue clave. Para mí fue clave, porque básicamente conseguimos doblar el importe total con justamente una nota convertible. Es una ayuda que da el gobierno francés. Vale. En la que si eres de innovación y estás haciendo cosas muy específicas, entonces y tienes pruebas de mercado, tienes inversores, entonces te doblan, ¿no? Tu ronda. Qué paradoja, básicamente. Silicon Valley ayudándote a sacar dinero del gobierno francés. Sí. 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 Hombre, claro. ¿Cómo no? Porque en francés. Silicon Valley ahí no te dan subvenciones. No, por eso. Sí, la verdad es que en todos los pasos... Tú estás muy satisfecha de esa dilución, de ese 4 o 6%. Sí, le has sacado valor claramente. Muchísimo. Que de 4 o 6 hay 2 puntos de diferencia, que es Que 50%. si sobran, nos los quedamos. O sea, ¿no? eso es importante de 4 a 6. Son importantes. Pero Pero es 4 o 6. depende de la madurez en la que entres, depende de varios parámetros. Vale. No lo sabemos. Bueno, y entonces, en cierto momento dices, bueno, voy a buscar pasta. Estás acelerada. Sí, Y vas a entonces yo buscar tenía capital. ahora pasta para poder desarrollar y conseguir un prototipo que alguien estuviera ya dispuesto a pagarme, a hacerme un contrato facturando a partir de este desarrollo, ¿no? que habíamos conseguido. Entonces, esta primera dilución, estas primeras inversores nos permitieron de darnos este tiempo, ¿no? Estos 2 años al final de poder desarrollar. 2 años viviendo con pocas docenas de miles, ¿no? Has dicho decenas de miles. Y con empleados. Y con empleados. O sea, básicamente la gente vivía del aire, podríamos decir. Yo decía así que vivíamos del aire, se llama en francés se dice del amor y del agua.
Del amor y del agua. Sí. En esas etapas el amor es lo más importante. La motivación, sí. ¿Cuánta gente erais ahí? ¿Las 5 ya? Éramos 4. Dos fundadores y 2 empleados. Y el dinero era algo a los empleados y luego material, ¿no? Porque tenéis que comprar piezas. La verdad es que no invertimos nada en material. Vale, o sea, conseguías que los fabricantes los partners, os prestaran, os adelantaran. Justamente Yaskawa fue el que... Yaskawa es un fabricante de robots. Exacto, es uno de los 3 más importantes mundiales, sí. Vale. Que tienen sede en Europa, pero sí, son originarios de allí. ¿Y les convenciste? No, sí. Sí. Mándame una máquina que quiero hacer un tema de warehouse y si va bien te compraré un montón. Sí. Les dimos nuestra pues sí que te enseñaron a vender, te enseñaron muy bien a vender. Totalmente. Y les mostramos las previsiones, les mostramos todo nuestro business model y entraron como si fueran inversores casi, porque nos dejaron pues bastante material durante un año. Sin cobrar nada, sin tener nada seguro. Ni sin darles equity, ¿eh? Sin darles equity ni nada. Es que si va bien, les compraréis muchas máquinas. Exacto. ¿La empresa es francesa? Sí. Sí, es francesa. Es algo que debería saber, pero... Es francesa y justamente en España pues puede ser un bloqueo por ciertos inversores o por ciertos bancos. Pero bueno, estamos en Europa, debería ser más fácil, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, está bien saber que en Francia también existen subvenciones. Aquí hay el ENISA y ese tipo de cosas. Hay un montón de subvenciones en Francia. Hay muchísimas. Si haces I+D en Francia, yo por eso al final nos pusimos la pregunta porque al tener inversión americana, pues lo que se tenía que hacer era hacer una empresa en Estados Unidos, en Delaware, y empezamos la parte administrativa allí y quedó bloqueado por el COVID. Y al final hicimos vuelta atrás porque al final entre los números y lo que nos estaban bloqueando en Estados Unidos... Son 2 clics de crear una sociedad en Delaware. Si no tienes no sé qué es número, lo que bloquearon, pero... Si no tienes número de Tax Seguridad ID... social. Sí, exacto. Entonces, como se tenía que hacer a mano, porque fue cuando justamente el COVID llegó en marzo de 2000... no sé 20. cuánto. Sí. Y en ese verano, pues no conseguimos crear. Tardaron 6 meses en darnos... Vale. En crearnos la empresa. Entonces eso ya habíamos creado en unos días en Francia. Creo que fue Juanjo Mostazo en su podcast que me decía que París, curiosamente, era el sitio que habían estudiado, habían visto que era el mejor sitio para empezar una startup, por todas las ayudas que da el gobierno al montar una startup. Luego cuando creces es una trampa, creo. Es otra cosa, es otra cosa. Por lo que he oído, ¿no? En Francia se ve que a nivel burocrático es una pesadilla, ¿no? Pero... Es challenging, sí. Vale, entonces hay un momento donde tú decides venir a ITNIC a hacer un pitch. Sí, la verdad es que teníamos un prototipo que empezaba a funcionar, no iba muy rápido, no hacía cosas muy exorbitantes, pero que ya empezaba a funcionar. Y habíamos empezado a hablar con Carrefour, Leclerc y Intermarché desde el verano del 2020. Y entonces, o sea, después de la Silicon Valley, ¿no? Y entonces ellos nos decían, pues mira, queremos esto, este es el modelo de negocio que queremos, tal y cual, ¿no? Y entonces, en ese punto en el que ya habíamos co-construido con gente que sabía lo que se necesitaba, ¿no? En ese con momento, el cliente directamente, ¿eh? Exacto, no eran aún clientes, pero había un intercambio habitual de información, de lo que querían y cómo lo querían. Y entonces allí... Esto, perdona, es que es muy importante. O sea, tú ibas a un gran e-commerce y le hacías perder tiempo para que te ayudara a construir tu propio producto. Sí. ¿Cómo le convencías para que perdiera tiempo a esta gente que estará muy liada gestionando el warehouse de Carrefour y estas otras empresas que has comentado? La cosa es que tuvimos mucha suerte o sea, hay ventajas y desventajas en hacer cosas que nadie hace, ¿no? O sea, nosotros tenemos la ventaja de que no somos los primeros de hacer robot picking, entonces ya se sabe que eso existe y todo el mundo lo quiere. Entonces, esa chuche, ¿no? Es más fácil de venderla, porque pues saben que lo están haciendo en Estados Unidos, hay vídeos. ¿Pero tú le cuentas que no tienes nada? Sí. Le dices, yo lo voy a hacer. Yo le mostré vídeos de cosas que sabemos hacer. Y nos dijeron, eso no lo queremos, eso... Vale.
para nuestro proceso no es lo que necesitamos. Nosotros que necesitamos, me acuerdo de varias veces donde le mostramos prototipos y nos dijeron que no, que yo lo que quiero es lo otro. Y entonces, bueno, pues... Y tú has dicho, vale, me voy a la oficina y lo voy a hacer. Sí. ¿Y cómo consigues contactar con esta gente? LinkedIn. LinkedIn, ¿eh? O sea, LinkedIn. ya desde el primer día. Sí, desde el primer día. Con un poco de jeta. Muchísima. Y mucha voluntad. Pero es lo que aprendes cuando en la Silicon Valley con el acelerador, o sea, era... Échale morro. Sí. Eran to-do list, eran tutoriales de cómo hacer esto. Cómo hacer que esta jeta funcione. Cómo hacer este mail súper corto lo mejor posible. Yeah. Y esto es lo que nos aprendieron. Persuasión. Sí. Vale. Sí. Entonces, perdona, vuelves y empiezas a fabricar este prototipo, ¿no? Exacto. Y entonces cuando esto ya empezaba a funcionar, y estamos hablando de principios del 2022, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones de Navidad y justo habíamos empezado a que funcionara. Y volvimos y ahí empezamos pues, a mejorar las performances, porque al final todo es una cuestión de que funcione bien. Y entonces dije, bueno, Barcelona... Tengo ganas de volver a Barcelona porque, bueno, llevaba casi 10 años en Francia y tenía ganas de tener este vínculo con Barcelona en especial, pero, bueno, en España más en general. Poder utilizar el hecho de que sea bilingüe o más que bilingüe y que nunca había podido utilizar antes. Entonces vuelvo a Barcelona y entonces entramos en Tech Barcelona. Ahí veo un anuncio justamente de Tech Barcelona de los pitches del jueves de ITNIC y bueno, pues al cabo de 2 días entro, hago el pitch hace ya unos cuantos meses. Fue alrededor de abril del 2022. Hace un año. Un poquito más de un año. Un poquito más de un año. Y bueno, ahí empezó todo. ¿Qué te dijimos en el pitch? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Obviamente, me acuerdo que sonó demasiado rápido el reloj, la alarma que teníais sonó demasiado rápido. Son los mismos 3 minutos para todo el mundo, Lo sé, pero además te lo explican, en el acelerador. Tienes que hacer el pitch millones de veces antes de hacer el de verdad. Pero bueno, siempre piensas que lo llevas bien hasta que estás ahí arriba y dices, jolín, me faltan 10-15 segundos, ¿no? Los más importantes al final. Pero... me dijisteis, pues eso, pues que en temas de material, pues que sonaba a hardware y que vosotros lo que estabais más cómodos era en software. Y entonces fue Albert, que era el que tenía más el gusto en la parte de hardware. A él le gustan las máquinas. Sí. Y hubo preguntas de modelo de negocio, hubo preguntas de riesgo técnico. Pero bueno, ahí terminamos y Albert me dijo, bueno, pues ya hablaremos... me envías más información de proyecciones y tal y continuamos hablando. Vale. Y nosotros en ese momento estábamos empezando a hacer las pruebas de concepto. Vale. ¿Y tú estabas hablando con más inversores en aquel momento? No. Solo a ITNIC. Yo la verdad es que vine a ITNIC para descubrir el ecosistema de inversión aquí. Porque básicamente es otra de las cosas que aprendí en el acelerador. Nunca tienes que pedir dinero a un inversor cuando lo necesitas, ¿no? Tienes que... 1 año antes, 2 años antes, empezar a conocer el ecosistema, que te conozcan, crear la relación. Y pues esa era la idea. Venir y, a ver, dinero siempre lo necesitas, pero no era urgente. Vale. Qué buenos tips te dieron, realmente. Muchos. Tienen, la verdad... Y los absorbiste bien, porque esto hay otro que se lo dicen y no le queda, ¿no? Es que yo creo que la formación americana, bueno, la cultura americana, ¿no? Es mucho de... tutoriales, o sea, no es eso que te dicen cosas teóricas, dan una to-do list de haz esto primero, después esto. Entonces, como que se te queda mucho, ¿no? Porque es muy práctico. Fue una formación muy, muy práctica. Y lo pusimos a prueba, o sea, había demo days de inversión, había demo days de clientes, entonces todo lo usas. Muy bien. Pues eso, entonces... hice el pitch, entonces, bueno, vimos en ese momento que estábamos aún testeando con clientes, entonces era difícil de convencer a un inversor, que sea vosotros o otros, que también en algún momento nos hemos cruzado, sin tener una prueba de mercado, ¿no? Aunque estuviéramos construyendo con grandes e-commerce, pero no habían puesto dinero, ni había contrato, no había... Y entonces empezamos a hacer las pruebas de concepto con uno de ellos, y otro aquí, VP en el Vendrell, justamente. ¿VP en el Vendrell? ¿Qué significa? Sí, bueno, era Privalia y fue comprado por vale,
hicimos estos 2 tests, pues entre febrero y junio o así hicimos los 2 tests. Y entonces ya teníamos algo. Y ahí es donde invirtió ITNIC. Todavía no. Todavía no. Las 7 pruebas. Justamente Tech Barcelona otra vez salió el nombre. Vi que, anunciaron que había el eWorks, que es el acelerador de ESADE, que abrieran por la primera vez a gente que no era de ESADE, que no era alumni. Entonces, nosotros entramos en ese junio de 2022, y hicimos el pitch de Demo Day. Fuimos una de las 10 seleccionadas porque había como 50 startups, y fuimos una de las 10 que hicieron el pitch al final de Demo Day, que fue, creo que principios de octubre o algo así. Yo estuve por ahí. ¿Coincidimos? No coincidimos, ¿no? Yo me acuerdo que os envié el mensaje diciendo, hey, venid y tal. No me suena que coincidiéramos, pero yo estuve por ahí. Y además, tú hiciste una cosa ahí. Hiciste una sesión de porque también había una formación una vez a la semana. Seguramente. Y justamente tú hiciste una intervención en el eWorks. Pero no coincidimos. Bueno, en visio, en videollamada. Vale. Pero no personalmente, no cara a cara. Y entonces, pues al ver, yo lo recontacté diciendo, mira, estamos haciendo el Demo Day, vente, y tal. Y después, allí en el Demo Day, conocí justamente a Javier de Arriba. Vale. Que justo una de las cosas que hace, pues es trabajar con encomenda, ¿no? Como LP. Y entonces allí, pues, un poco se hizo la salsa, cuajó la salsa entre Albert, Javier de Arriba. Albert, que es nuestro socio en ITNIC. Exacto. Y Javier, que estaba en encomenda. Sí, que es uno de los alumnis de SADE. Vale. Y entonces, con esto, y conseguimos en este momento, o sea, la verdad es que fue un poco un conjunto de coincidencias. Pues Airbus, eran los 25 años de Airbus, y tuvimos mucha visibilidad en septiembre, ese septiembre. Después hubo el eWorks, después hubo, técnicamente conseguimos hacer el récord de velocidad, más de 1000 productos a la hora. Todo fue en conjunto en esos días, que fue a que Albert de ITNIC pues dijo, bueno, pues me interesa, vamos a ver, ¿no? Y como Albert estaba emocionado, pues Javier dice, bueno, si ITNIC pone dinero, yo también quiero poner dinero. Pero hay mucho arrastre en este mundo, ¿no? La verdad es que sí. Y el nombre de ITNIC es un buen nombre para para y entonces, bueno, después pues de este podcast ya verás. Te lloverán los term sheets. Bueno. Como no necesito dinero, es el buen momento. Perfecto. Eso es lo que hay que decir. Sí. Para levantar pasta. Vale. Y bueno, pues ahí empezó pues la ronda con ITNIC, que cerramos con vosotros, y firmamos justo antes firmamos el primer cliente con Bergigo Privé. Y bueno, pues después ha sido un poco pues cerrar esta ronda. ¿Y cuánto habéis levantado? No es una cifra que demos exactamente, pero estamos a cientos de miles. De euros. Vale. ¿Y dónde os lleva esto? Nos lleva al punto muerto. Al punto muerto. Suena fatal dicho así. O sea, la rentabilidad. Sí, a la rentabilidad, exactamente. No hace falta levantar más dinero. No, teóricamente no. Estamos teóricamente. Bueno, ¿qué tiene que sabemos, pasar en esa teoría? En esta que se cumpla el teoría Excel. básicamente hay un challenge, y es, bueno, yo creo que todas las startups en este punto es el challenge más importante, que es conseguir la escalabilidad. O sea, conseguir que en poco tiempo, cuando firmamos un cliente, seamos capaces de ejecutar bien. Entonces, ser capaces de multiplicar estas instalaciones con nuestros partners, que sean financieros, que sean de instalación, y fabricantes, porque al final, bueno, para ellos no es nada. Por ejemplo, para Yaskawa, 50 robots pues no es nada. Pero para otros más pequeños, pues el hecho de pedir tanto volumen, pues bueno, pues se tiene que multiplicar el número de proveedores que tenemos. Bueno, toda una gestión. Yaskawa, aparte de prestaros un robot para que jugarais, ahora cada vez que tienes un cliente, mandan el robot y dice, ya me irás pagando céntimo a céntimo. No es exactamente. Son más flexibles que otros proveedores, pero firmáis porque hay una partnership entre los dos.
pero pagamos a cada vez que pedimos un robot. Entonces, a final de año, ¿cuánto calculas que estaréis de ARR? No creo que haya mucho de MRR porque básicamente estamos empezando las instalaciones, la producción. Entonces, el primer cliente no es el que tiene más volumen. Concuerda mucho con los casos de uso que hemos identificado, pero bueno, no es el que tiene más volumen. ¿Cuánto paga un cliente? Un cliente en promedio estamos anual. ¿O mensual? Mensual estamos a 3.000 sí, 3.000 euros al mes. Vale. Y el año que viene, a final de 2024, a ojo, ¿dónde crees que podéis llegar? A ojo, si estamos hablando 2024, estamos hablando de cerca del 1.000.000. 1.000.000 de facturación. Sí. ¿Vale? En ARR. Que son 30 robots. Que 30 por 30. Son un 900, poco menos. Sí. ¿no? Más o menos, un poquito menos de 30 robots. Sí, algo así. ¿Y a futuro? O sea, lo último que te imaginas, el horizonte. Lo último. Lo más lejos. Lo más lejos que me imagino es bueno, el exit, ¿no? Al final de la startup, eso es lo más lejos que me imagino, pero lo que yo creo que Ilumo Robotics es capaz de ir es ir más allá del picking robótico, porque vemos muchas oportunidades y cuanto más estás en el mercado, pues más ves, mira, les falta esto, les falta lo otro. Al final ¿O sea, la estantería también o no? Yo no creo que las estanterías sea el punto de partida, porque básicamente estamos hablando que nuestros clientes son gente que ya ha optimizado mucho el proceso. Las estanterías es el principio, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de partnerships con gente que ofrece completamente el almacén en total, o sea, completamente automatizado. Bueno, yo lo que creo y lo que como estamos posicionándonos con Ilumo es estas cosas que aún no se pueden hacer. Quizás esta filosofía interna, ¿no? de la aeronáutica que quiere conquerir la Luna o Marte o ir más allá. Y creo que Ilumo robots tiene... en Marte. Exacto. Yo creo que ahí vamos. Es conseguir que esta tecnología de puntera que se va a desarrollar en los próximos años, pues ser los primeros y conseguir no solo que se vendan en Decathlon o Zalando o Amazon, pero sino que se pueda ir lo más bajo posible, ¿no? Los que menos pueden invertir, los que menos volumen tienen. Y ahí es donde Ilumo pues, puede jugar sus cartas. Cuando hablas de exit, ¿qué te imaginas? Pregunto por un amigo, ¿eh? Por ejemplo, el último exit que ha habido en este espacio era Kindred AI, que fueron comprados por Ocado. ¿Os suena Ocado? Supermercado e-commerce British. Y estamos hablando de más de 260 millones de exit, de venta, por 1,7 creo que eran millones de ventas que tenían al año. Un factor completamente... En un año y poco y estás ahí tú ya. Ilógico. Pero bueno, esto era hace ya 1 o 2 años. Era un buen momento para vender. Era un buen momento para hace vender. 2 años. Pero bueno, es que nosotros estamos empezando en ese momento. Es para dar un poco la idea de lo que estamos manejando, ¿no? Estamos hablando de un exit por un e-commerce o por una persona que quiera completamente automatizar como Ocado, ¿no? Que quiere automatizar completamente los almacenes. Cuando hablamos de exit, estamos hablando de la venta de la compañía, ¿no? Sí. Si ahora te llaman y te ofrecen 50 millones de euros... No, para mí... Ahora mismo ya nos han propuesto ventas. Antes de que existiéramos ya podía vender el equipo, lo que teníamos en prototipo, porque justamente es un producto, es unas competencias del equipo pues, que son muy raras porque estás tocando muchas cosas, has hecho ya cosas que funcionan. Entonces, antes de existir, antes de vender, ya podemos vender la empresa. Pero no por 50 millones de euros. No. Porque nos pusimos un objetivo con Remy y yo, que queríamos ver que el robot funcionara, queríamos ver que podíamos financiar esta idea de la startup que escala, esta idea de que podemos vender a gente que necesita y no solo a los más grandes. Y bueno, pues ahora mismo creo que está un poco pronto para eso. O sea, 50 millones de euros, no. No. Cuelgas el teléfono. No me interesa, cuelgas. Sí. ¿Vale? Llámame dentro de 5 años. Muy bien. Nada, yo creo que es una historia súper interesante.
Deseamos, Jordi y yo, que te vaya muy bien, a todo el mundo, pero a ti en particular. Y que vuelvas de aquí 2 o 3 años y nos cuentes cómo hemos conseguido escalar. Sí, totalmente. Y muchas gracias por dejarnos participar. Gracias por participar. Muy bien, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!